Cuando él vaya bien gustoso, como un becerrito de la manada allí brincando, como un corderito, le dan su sentencia y le diga: apartado de mí, hacedor de maldad. Y entonces comenzará a decir: Señor, Señor. ¿Por qué? Porque se dejó cauterizar la conciencia a tal punto que seguía pecando deliberadamente. Y aún decía ir para el reino de los cielos. ¡Qué tremenda decepción! Amén. Continuamos leyendo y dice, versículo 15: sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? El Señor Jesucristo. Dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo nos demanda Dios que vivamos? Santos en todas las áreas de nuestra vida, en toda vuestra manera de vivir. Yo te recomiendo, hermano, yo sé que como seres humanos estamos expuestos a caer en pecado. Si hemos caído, no nos demos al abandono diciendo: ya Dios no nos quiere. No. Mientras hay vida, hay esperanza. Si el pecador se arrepiente, aun cuando tiene esa oportunidad, Dios le perdona. Yo con esto no estoy diciendo: ¿sabes qué? Ve y dale vuelo al pecado, y si alcanzas a tener la oportunidad, te arrepientes y te vas para el cielo. No. Vamos a leer otro texto un poquito más adelante. Amén. La vida en santidad es algo de lo cual no podemos estar jugando en lo más absoluto, porque el mandamiento es: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Nuestro Dios, ¿cómo es? Santo. ¿Y cómo quiere que seamos nosotros? Santo. Semejantes a Él. Que vivamos una vida en santidad. Aquí aplica el texto que dice: si en lo poco fuiste fiel. Si en esta vida nosotros aprobamos que vamos a serle fieles a Dios, entonces Dios nos coronará pasándonos a una vida eterna para seguirle siendo fieles en el más allá. Pero si nosotros simplemente quedamos reprobados en este mundo, en aquel entonces no podremos obtener más. Jesús dijo: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Pero si en lo poquito fuimos infieles, no calificamos buenos, menos esperemos pues la vida eterna. Si no antes bien, comprendámoslo, que hay una condenación eterna. Amén. Amén. Dice, bueno, el texto que veíamos dice: habrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. ¿Y a qué se refería? A que iban a tener tolerancia con toda especie de pecado. Estuve viendo un video hace unos días en el transcurso de la semana. Lo titularon, bueno, no voy a decir el título, pero era una grabación donde el pastor de la congregación, el pastor de una iglesia bastante grande, alguien que sospechaba, no sé, también Dios quizás le haya revelado, se metió a su oficina y puso una cámara oculta. Este pastor se metió con dos jovencitas supuestamente a hablar con ellas, y tremenda sorpresa se llevó cuando la iglesia se dio cuenta de que era lo que estaban haciendo. El pastor. Amén. Tenemos que guardarnos, pero tenemos que guardarnos completamente de todo. Una vez más vamos a abrir la escritura en Apocalipsis, capítulo 3. Ya el tiempo se nos ha ido. El tiempo no nos quiso favorecer mucho, pero lo hemos aprovechado. Apocalipsis capítulo 3, ya le damos lectura a este versículo. Versículo 5.
Dice, bueno, el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos ha delegado una tarea. ¿Cuál es? Que nosotros procuremos, que nosotros vivamos una vida como en santidad. Bueno, desde que yo conocí de las cosas de Dios, me entrego a Él y permanezco siéndole fiel, permanezco siéndole santo. Y cuando llegue el fin, ya sea que yo parte de este mundo o que el Señor Jesucristo venga y nos levante, bueno, versículo 5 dice, el que venciere, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. ¿De dónde? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando una persona empieza a conocer las cosas de Dios y con todo su corazón decide acercarse a Dios, perfeccionar su vida en santidad, es bautizado en el poderoso nombre de Jesucristo, entonces Dios anota su nombre en el libro de la vida. Amén. Dice, y el que venciere, ya tomó esa determinación, le voy a ser fiel a Dios hasta la muerte, ya tiene esa determinación en su vida, llega la victoria y Dios lo corona. Pero aquel que un día conoció, aquel que un día se estuvo adentrando en las cosas de Dios, pero también llegó el día en que le falló y no procuró ponerse a cuentas delante de Dios, su nombre fue escrito. Pero ¿qué va a pasar con ese nombre cuando esta persona se descuide? Va a ser borrado. Dice, solamente para aquel que venciere una vida en santidad conforme verdaderamente agradándole a Cristo, entonces ese nombre allí va a estar. Y cuando aquel libro se abra, allí va a estar tu nombre. Amén. Allí va a estar la garantía de que tú eres salvo. Amén. Cuando una persona, ya les comentaba, cuando una persona se acerca a las cosas de Cristo, desde entonces ese nombre ya está registrado allá. Lo decía Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Y por qué no la hay? Porque mi nombre, porque yo estoy viviendo en santidad, ya está escrito allá en el reino de los cielos. Amén. Pero si yo me descuido, ese nombre va a ser borrado. Tenemos que tener mucho cuidado, tanto aquí en la iglesia que estamos presentes, de seguir viviendo una vida en santidad y de perfeccionarnos cada día más. Amén. Amén. Una vez más le vamos a dar lectura. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. ¿Y cómo vamos a asegurar esto cada uno de nosotros? ¿Cómo lo vamos a asegurar? Que el Señor no borre nuestro nombre del libro de la vida. Guardando nuestra vida, pues, en una vida en santidad para agradarle a Dios. Amén. Así pues nosotros vamos a dar plena seguridad de que en aquel entonces seremos glorificados. Amén. Ahora, desde este preciso momento ya nosotros nos podemos sentir victoriosos. Pero si nuestra conciencia nos dice que verdaderamente estamos buscando, anhelando esa santidad. Amén. Bueno, le voy a dar lectura aquí un poquito, unas palabras. Dice, aquellos que no son verdaderamente sinceros, o que quizás están viviendo una vida, pero a causa de que así se les enseñó. No están viviendo una vida en santidad, pero no porque ese haya sido su deseo, sino porque esa doctrina de demonios llegó a su vida y la involucró en un evangelio erróneo. Esto va para ellos. Bueno, dice,
santos, sino aquel que se aparta o no vive en santidad. Ustedes son un vivo ejemplo de lo que Jesucristo proclamó cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está? ¿Dónde tiene que estar entonces el corazón humano? ¿Dónde tiene que estar? En Cristo Jesús. Que tenemos que ser nosotros sinceramente, que lo que estemos haciendo